Bien, ahora esto es con corriente directa. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer algo con corriente alterna? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a cambiar esta fuente de alimentación, este que dice B1, la voy a borrar. Voy a sacar la paleta de colocar partes, la ventana de partes, y para colocar una señal alterna hay varias opciones, pero la que normalmente vamos a utilizar es uno que dice V sin. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver que aquí dice V sin. V de voltaje sin, de senoidal, quiero yo suponer. Está en la librería Source, se llama VSyn. Y se observan aquí sí tiene el iconito de PSpice, que fue algo que les dije que tenían que cuidar. ¿Sí? Entonces ahí en esa ventanita, perdón, en ese iconito me está indicando de que ese componente tiene su modelo de PSpice para poder ser simulado. Entonces vamos a colocar ese valor, perdón, ese componente ahí. ¿Listo? Voy a colocar esto por acá. Y tiene 4 valores que tenemos que configurar. ¿Sí? El primero es el voltaje de offset. El voltaje de offset es un voltaje de corrimiento, es decir, si quiero que la señal senoidal esté centrada en 0 o que la podamos desplazar hacia arriba o hacia abajo. Es como sumarle un valor de corriente directa a esa fuente. Normalmente se deja en 0 volts, a menos que lo requiera el circuito hacer algún otro movimiento, se hace. El voltaje de la amplitud, ese es el voltaje que yo necesito. Vamos a ponerle un volt nada más. El de la frecuencia, aquí queremos que esté a 1 kHz. Vamos a ponerle. Fíjense que ahí cuando estoy poniendo 1 kHz, el valor real de la frecuencia es 1 kilo. Lo de HZ son los caracteres adicionales que ponemos en el valor, que no forman parte del valor numérico de esa propiedad. Entonces ponemos 1 kilo y aquí en AC también le voy a poner un volt. Podemos dejarlo en 0 volts y también funciona. Normalmente el voltaje de amplitud lo igualamos con el voltaje de AC y ahí se queda, ¿no? Y listo, ya configuramos esa parte. Ahora, para poder generar ya el análisis de este circuito, voy a mover tantito esto para acá. Vamos a generar un nuevo perfil de simulación. Me voy a ir aquí donde dice PSpice, nuevo perfil de simulación. Y aquí donde dice nombre, voy a colocarle el nombre de AC. Órale, nombre de AC. Y le digo crear. A diferencia de hace un momento, ¿sí? Ya que coloqué el AC, en el tipo de análisis que vamos a utilizar, hace un momento usamos uno que decía bias point. Ahora no, ahora vamos a usar uno que dice dominio del tiempo, que es el que está por default casi siempre cuando iniciamos acá. ¿Sí? Ahora, aquí en donde dice run to time, significa cuánto tiempo yo quiero que haga la simulación. Y aquí es algo bien importante en PSpice. Quiero suponer que ustedes ya saben cómo se obtiene el periodo de una señal, ¿verdad? A ver, alguien me podría responder cómo obtengo el periodo de una señal. Si me dicen que la frecuencia es de 1 kHz, ¿cuál sería su periodo? Sería 1/la frecuencia. 1 sobre la frecuencia, es correcto. Entonces, si hacemos esa división, nos va a dar como resultado para la fuente que tenemos en este momento que el periodo de la señal va a ser de 1 milisegundo. Entonces, aquí en este casillero o en este campo, lo que tengo que colocar es hasta qué valor de tiempo quiero que haga la simulación PSpice. Si yo lo dejo así como está, no va a aparecer nada en pantalla, porque el tiempo que estamos colocando hoy es muy pequeñito. ¿Sí? Creo, si no mal recuerdo, si aquí dice ahorita 1000 nanosegundos, sería de 1 microsegundo, creo, ¿no? Entonces, si es 1 microsegundo y nuestra señal es de 1 milisegundo, pues la señal es así grandotota y nuestro periodo de simulación es así un cachito. Entonces, lo que tenemos que aquí hacer es ajustar ese tiempo. Si yo quiero ver 5 ciclos de la señal, quiere decir entonces que para nuestro circuito en este momento la simulación debería ejecutarse hasta los 5 milisegundos.
Y entonces con eso lo que estamos haciendo es que se presenten en pantalla 5 ciclos de la señal senoidal original. Si se entendió esa parte, quiero que me digan. Si no, lo volvemos a repetir. Entonces también este es un error bastante típico de que ejecutan una simulación en corriente alterna, pero no alcanzan a ver nada en pantalla. Ahorita van a ver cuál es la pantalla que les digo. Y como no alcanzan a ver, dicen no, es que no funciona o no sé qué hacer. Y el problema fue que no configuraron de forma correcta el tiempo de la simulación para poder ver ciclos completos. Órale. Entonces doy en aplicar, ok. Y listo, esta parte ya quedó. Voy a volver a colocar esto en 1 kilo ohm. El R1 que habíamos movido hace un momento. Y ahora vamos a ejecutar la simulación aquí con el botoncito que dice Run PSpice. ¿Sí? Y ahora pueden observar, no sé si se alcanza a ver bien o no, que aquí en esta parte dice 0 segundos en el eje de las X y hasta la derecha ya dice 5 milisegundos. ¿Sí se alcanza a ver en pantalla o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, pero pues aquí no aparece nada, ¿no? Nos regresamos a nuestro circuito y aquí en la parte superior hay 4 marcadores, ¿sí? Estoy aquí señalándolos ahorita. El primero es de voltaje, otro es de voltaje diferencial, otro es de corriente y otro es de potencia. Bien, vamos a empezar con los sencillitos. El marcador, el normal, el que es nada más medidor de voltaje. Este, como nada más tiene un pin, significa que la medición que realiza es de este punto con respecto a tierra. Por eso nada más tiene un punto. Cualquier punto simple o de un solo punto significa que va a ser ese punto con respecto a tierra. No importa cuántos componentes exista entre ese punto y tierra, ¿sí? Es un voltaje simple, vamos a llamarle así. Fíjense que lo único que hice fue hacer clic y poner el marcador de voltaje en cualquier parte de la línea. Ahí no hubo problema. Me voy a regresar a la ventanita del esquemático, a este. Y voy, no sé si se alcanza a ver, voy a seleccionar la forma de onda. Voy a modificar una propiedad aquí del ancho para que ustedes lo puedan ver bien en pantalla. Y listo. ¿Alcanzan a ver la señal senoidal que resultó? ¿Sí? Bueno, entonces este sería ¿cuál? La de la resistencia, a ver, vamos a ver. Esto sería el voltaje de la resistencia 4. Si ustedes quieren saber el de la resistencia 5, pues simplemente presionan otra vez el marcador simple, lo colocan en cualquier parte de la línea, dan escape para que se quite la edición de marcadores o colocar otro marcador. Nos regresamos a nuestra pantalla. Y ahí nuevamente voy a hacer una modificación del ancho de la línea para que aparezca en pantalla. Y ya tenemos las dos señales. Fíjense que aquí podemos hacer las mediciones, ¿no? No sé si observan que aquí podemos decir que este está 1, 2, 3, 4. Está como en, no sé, 310 milivolts. El otro está 4, 5, 6, como en 7.6 milivolts. Ahí no hay ningún problema. Ahorita vamos a regresar a lo de los cursores porque podemos medir de manera exacta, ¿sí? Si yo quiero medir ahora sí el voltaje de la resistencia R1, entonces lo que voy a hacer es utilizar un marcador diferencial. ¿Por qué voy a utilizar un marcador diferencial? Pues muy sencillo. Porque recuerden que estos marcadores que coloqué ahorita miden el voltaje de ese punto con respecto a tierra, es decir, un voltaje de nodos. Pero esta resistencia no está conectado con respecto a tierra, sino que tiene dos nodos cualquiera. Para saber el voltaje de la resistencia R1, por ejemplo, entonces elijo el marcador diferencial, este que estoy señalando ahorita, pongo aquí un marcador y acá pongo el otro. Y se fijan, los dos marcadores están en color azul, uno dice B más y otro dice B menos. De hecho, podemos rotarlos así como que fuera un componente. Lo seleccionas y simplemente le damos rotar. Y aquí ya aparece B más y B menos. Y si nos vamos acá a la pantalla, aquí en esta parte, no sé si alcanzan a ver. A ver, déjenme nada más ver si puedo cambiar. Sí, sí lo pude cambiar.
se ve así como encimado, pero porque es muy similar al voltaje de la resistencia, la primera resistencia que pusimos, la resistencia... Ah, no, es muy similar a lo de la resistencia R5 por el color, pero bueno, ahí está. Si yo quiero medir el voltaje de R2, entonces voy con un marcador diferencial, coloco el marcador diferencial ahí donde yo quiero medir el voltaje de un componente. A ver, permítanme, por aquí me falló algo. Va de nuevo, ahí está. Voy a seleccionar, voy a dar rotar y listo, ahí está. Esa sería la línea amarilla. Y ya no alcanzo a ver la línea amarilla. Bueno, sí la alcanzo a ver, pero ya se parece a los de estas resistencias. Por eso no se alcanza a ver bien. Pero, a ver, voy a medir en R3 para que vean que sí se sigue pudiendo. La que acabo de borrar, la borré no porque no apareciera, sino porque los voltajes son similares y se enciman allá en la gráfica. Pero bueno, hay formas de sortear ese detalle, ¿no? Y miren, sigue saliendo igual. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a quitar esto. Con que yo quite marcadores en específico, se borran todos los demás y entonces ya aparece, pues obviamente la que me interesa ahorita, ¿no? Entonces aquí puedo hacer esto así y ya, esto sería el voltaje de la resistencia R3, ¿sí? Y así pueden ustedes ir colocando los marcadores para saber cuáles son los voltajes. En el caso de las corrientes, fíjense, el de la corriente sí tiene un tratamiento no especial, pero sí hay que tener cuidado en un detalle. Si yo quiero saber la corriente de este componente y yo coloco el marcador en alguna de las líneas, me dice que no se puede, que porque debe estar en uno de los pines o puertos. ¿Cómo me voy a enterar dónde colocarlo? Bueno, ¿se acuerdan que cada componente tenía dos cuadritos, uno de inicio, uno de final? O sea, los puertos del componente. Ahí en esa parte es donde yo debo colocar el marcador de corriente, ¿sí? Si yo lo coloco en alguna de las partes de la línea, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque él está suponiendo que la corriente lo debemos colocar en el puerto de entrada o en el puerto de salida del componente en cuestión. Entonces aquí ya está la corriente en particular de la resistencia R1, ¿sí? Y aquí del lado izquierdo, en el eje de las X, se actualiza solito el valor de lo que se está midiendo. En este caso son amperes. Entonces para esa resistencia tendríamos 340 microamperes, ¿no? Si ustedes quieren medir la potencia de un componente, entonces seleccionan el que dice marcador de disipación de potencia, pero ese lo debo colocar sobre el componente. Si lo quiero colocar en la línea también me va a marcar un error, fíjense. Entonces hay que colocarlo sobre el componente como tal. Aquí dice ya W, y si nos vamos aquí al esquemático, aquí ya nos muestra lo que es la potencia, ¿no? Entonces a ver, permítanme tantito, nada más voy a cambiar el trazo para que sea más grueso y lo puedan ver bien en pantalla. Ahí está. Y esto sería la potencia, ¿sale? Y entonces ya con esto pudieron ver cómo se hace una simulación en corriente alterna.